Monseñor, queremos agradecerle por unirse a este especial de Halloween. Oiga, Monseñor, antes de empezar a hablar de los santos, usted como padre y todo esto, y ahorita hablamos de los fantasmas, me gustaría escuchar su opinión, padre. ¿Usted cree en el fantasma y el fantasma es uno después de morir y uno sabe que uno es fantasma? ¿Qué opina usted de eso? Bueno, hay algo que el arzobispo Emanuel Milingo lo bautizó con el título de Mundo Intermedio. Y hablamos de la fiesta que mañana, bueno, la celebración que se hace mañana de los fieles difuntos, donde salir de esta materia, desencarnar, no es que muere y ya se va para el reino de los cielos directamente, sino que hay que hacer escalas, hay que hacer un proceso. Y en ese proceso se quedan estas entidades, estos espíritus, estas personas, ya en este mundo intermedio, como lo llama Manuel Milingo, como entes o personas que no quieren evolucionar o se quisieron quedar en ese espacio, en esa otra dimensión, y algunos con un perfil negativo, un perfil hasta demoníaco, un perfil hasta sórdido, negativo en contra de los seres humanos. Entonces podemos hablar de que hay varias dimensiones y que en esas sí podemos hablar de estos seres, los pueden llamar fantasmas, entidades, Gasper, como lo quieran llamar, pero en sí son entidades que han desencarnado, pero que no han evolucionado espiritualmente. Y no solo está en el judaísmo, en el cristianismo, sino también en todas las religiones, espiritualidades. Se cree que hay otra dimensión donde estos seres pueden estar yendo y viniendo, familiares, seres queridos, personas que no quisieron avanzar en este plano terrenal y que están vagando por el mundo, están vagando por dimensiones y que afectan en cierta forma a los seres humanos. Perfecto, Monseñor, muchas gracias. Bueno, ahora sí entremos en materia, pero antes, oiga, Roles, ¿usted le pide a los santos o algún santo le ha pedido alguna vez algo? No, cero. No creo que un mortal, y obviamente respetando todo culto, creencia, lo que sea, y respetando a Monseñor, obviamente, no creo que un ser humano como nosotros tenga esa clasificación, tanto. Porque santo es, si uno va al significado de la palabra, es una palabra fuerte, es una palabra que define a un ser superior, y creo que nosotros no tenemos esa categoría. Adrián, ¿usted le pide a los santos? No, Dani, ya pues, no es que antes le pidiera, pero pues lo que pasa a la mayoría de colombianos es que nacemos en cuna de catolicismo, el catolicismo. Entonces uno tiene como muy esa idea de los santos. Entonces, lo que pasa es que puede ser como un paralelo, y usted decía ahorita, hay santos para todo. Entonces el santo para tal cosa, para los le rezan para el trabajo, para el amor, para no sé, podríamos llevarlo hacia el lado más bien como del paganismo. Y en el paganismo es el politeísmo, y los dioses tienen esa función, cada dios para una cosa diferente. Entonces, más bien por el lado del paganismo sí podría hablar que pues, soy pagano, y podría llevarlo hacia eso. A cada dios tenerle, no es como de ir a tener que ser arrollado delante de ese dios a pedirle cosas, pero sabemos que ese dios tiene esa función y nos puede ayudar a llegar a lo que estamos buscando. Perfecto, Monseñor. Pues bueno, hablemos de los santos, Monseñor. ¿Y por qué el Día de los Santos y toda esta historia de estos cuentos que usted nos enseña, nos educa? Porque mucha gente dice, el Día de los Santos. ¿Y por qué? No tenemos ni idea. Monseñor, adelante y muchas gracias, lo escuchamos. Muchas gracias, Dani. Bueno, primero hay que entender, comprender, profundizar un poco en la teología, porque nosotros tenemos una concepción como muy a ras de lo que es las cosas. Entonces a veces como que asumimos, es que es un santo, es algo fuera de la galaxia, es algo que nadie va a llegar a realizar, es algo imposible. Tenemos unas concepciones a veces muy erradas. Él ha hecho vainazos a Edwin y a los demás que están por ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La concepción de santo en el judaísmo
y en el cristianismo primitivo y lo que enseña la Sagrada Escritura es muy diferente a lo que nos han vendido comercialmente o popularmente, porque es que nosotros creemos que el santo es un ser sobrenatural, que es algo que se sale de la concepción humana y que es imposible llegar a pensar que una persona o que un ser llegue a ese grado de espiritualidad o de divinidad, como lo estaban diciendo ahorita. Entonces, santo, la visión judía y la visión del cristianismo primitivo y la teología que se ha desarrollado y lo que Jesús enseña, los apóstoles enseñan, es una amistad cercana, ser parceros de Jesús, de Dios, tener ese amor hacia Él, estar más cerca de Dios. Eso es la santidad. Entonces, por el proceso medieval que se dio, entonces le damos un sentido particular a los santos. Entonces ahí hablamos de los santos populares y ahí hablamos de lo que Dani está diciendo, que para los rayos, entonces para los truenos, que para casarse, que para divorciarse, que para alejar a la suegra, entonces llamo tal santo y tal santa para que me ayuden. Obviamente ellos tienen misiones, si lo podemos llamar de esa forma, pero santo, ¿qué es? Santo es todo aquel que quiera tener una amistad cercana con Dios. Y el Señor lo dice, en 1 de Pedro 1:16 dice, sean santos porque yo soy santo. En el sentido no de perfección, porque es que a veces tenemos metido en nuestra mente que la santidad es la perfección material, y eso no es así. Es una perfección espiritual. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, por ende, tenemos nuestro espíritu, es esencia divina. Estamos programados, hemos sido creados para la santidad. ¿Qué es la santidad? Estar en la presencia de Dios, ser parte de ese amor de Dios. Es lo que Jesús enseña. Sed perfectos como mi Padre es perfecto, dice el Señor, en el sentido de lo espiritual. No tanto de que cuántos ayunos hago, cuántas obras de misericordia hago, cuántos rosarios me hago, cuántas misas estoy, cuántos salmos hago en el día, sino es un cambio de pensamiento, un cambio de acción, es lo que Jesús muestra, de fraternidad, de encuentro con Dios. Entonces esa amistad, ese vínculo que se va desarrollando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, va haciendo que se transmita en nuestro espíritu esa gracia santificante. Y esa gracia santificante trae fuerza, trae poder, trae una cantidad de cosas maravillosas que nos van acercando a Dios. Entonces a veces nosotros pensamos y decimos, no, ser santo es imposible, porque eso usted tiene que ser perfecto, usted no puede tener un mal pensamiento, usted no puede hacer nada negativo porque inmediatamente pierde la santidad, y entonces el santo está por encima del bien y del mal y de todo, porque pues ese es el santo. Y esa es una malformación teológica que nos han vendido a través de siglos. Entonces muchas veces la gente dice, no, es que el santo es el que no peca y es el que no comete ningún error, y muchas veces lo hemos hablado, bueno, en algunos programas lo hemos hablado con Dani. Hubieron santos terribles que tuvieron una vida, eso comparados a Daniel, eso es comer chitos. Daniel va para santo a comparación de ellos. Estamos hablando de gente fuerte, gente que cometió pecados pero terribles, execrables, pero que después tuvieron encuentro con Dios y empezaron a seguir lo que Jesús les empezó a mostrar, de un camino de transformación, de cambio, de renovación, de que Dios, a pesar de nuestros pecados y nuestras imperfecciones, nos da la oportunidad de tener su amistad. O sea, padre, qué pena lo interrumpa, o sea que es más santo aquel que de pronto cometió actos negativos, llamémoslos así, y se arrepintió y se fue al lado del Señor, que aquel que se comporta bien a lo largo de toda la vida. No podemos hablar de cuál es más santo que el otro, porque estamos hablando de que hay santidades particulares. Cada persona tiene su proceso de vida. Entonces no se puede comparar, es que usted hizo más y después se arrepintió y usted no hizo o sí hizo.
porque cada uno tiene que darle su testimonio de vida al Señor. Se pueden hablar de santidades particulares, se pueden hablar de que hay muchas personas que logran grandes méritos, pero no solo decir me arrepiento, busco al Señor, sino empieza un proceso de cambio y de transformación y de enmienda. Eso se llama el propósito de enmienda. O sea, yo hice mal, yo la embarré, cometí muchos errores, pero yo voy a buscar la forma de rehacer ese daño. Entonces, todo eso negativo se transforma en positivo, entonces gana espiritualmente. No podemos comparar, es que el santo, por ejemplo, San Martín de Porras es más poderoso, tiene más poder que San Agustín, por ejemplo. O Santa Teresa de Ávila es más poderosa que Santa Hildebranda. No hay esa diferencia. Podemos entender de que cada uno tiene una historia de vida, cada uno se va acercando a Dios, cada uno, si transforma lo que vive en esa lucha diaria, esas dificultades, en positivo, ya está siendo un santo, ya está haciendo carrera para ser. Obviamente hay varios niveles. No es lo mismo hablar de Daniel Tres Palacios, San Daniel, hablar del Papa, del Padre Pío, por ejemplo, de Pietrelcina. ¿Por qué? Porque en su vida hay personas que se involucran más espiritualmente con Dios y Dios les transmite muchas cosas especiales y en su vida se materializan muchos milagros y fenómenos paranormales, fenómenos extraordinarios que son increíbles ante la ciencia, ante el mundo material. Entonces no podemos decir es que el santo A y el santo B es más o peor, o tiene más o tiene menos, pero sí podemos hablar de que hay amistades tan profundas, hay amistades tan fuertes con Dios en ese proceso de santidad que Dios les da muchas bendiciones y les da privilegios, si lo queremos llamar así, de poder obrar milagros y poder obrar sanaciones, liberaciones y manifestaciones materiales. Y esto está en todas las culturas y en todas las religiones y espiritualidades, donde hay una veneración a los fieles difuntos, hay una veneración a nuestros seres que han partido. No existe, como en la parte occidental, ya se murió y se acabó la vida, sino que hay algo. Llámelo el Valhalla, llámelo el Nirvana, llámelo otra dimensión. Para toda cultura hay un proceso exequial, hay un proceso de difuntos, en los cuales ellos van a otro proceso, a otro camino espiritual, pero que siguen estando y siguen siendo quienes son. Entonces, en el cristianismo primitivo y en el judaísmo es real la presencia de los santos en el sentido de esa amistad especial. Entonces, por ejemplo, los judíos, San Moisés, San Abraham, San Isaac, San Jacob, San Elías, les piden, cuando yo estuve en Jerusalén, los rituales que ellos hacen, pidiéndole a ellos una intercesión especial. ¿A quién? Al Padre, al Creador de todo. En el cristianismo ya tenemos otras figuras, los apóstoles, el propio Jesús, santos, los mártires que con su sangre desarrollaron todo un proceso de cambio y transformación en el mundo. La iglesia se fundamentó en esa sangre de los mártires y también en su devoción y por ende esa conexión con los santos. Ya después de la Edad Media, en el oscurantismo, hay un retroceso teológico y en ese retroceso teológico se empieza a hacer un comercio de reliquias y de los santos y empieza a haber plática de por medio. Entonces, si usted quiere tener una iglesia muy importante y que la visiten y que lleven plática y que dejen ofrendas, pues hermanos, si usted no tiene una reliquia, está jodido, está fregado, porque la reliquia es la transmisión de la fuerza de ese santo en la vida, y hay varios tipos de reliquias. Entonces, esa iglesia en el altar, tener ese tipo de reliquias, van a hacer de que haya una peregrinación, un turismo religioso, y que ese turismo traiga mucho dinero. Entonces yo voy a tal iglesia porque es que allá están las reliquias de San Judas Tadeo, por ejemplo, o San Isidro Labrador.
Entonces yo voy allá, yo tengo que dar mi ofrenda porque obviamente ellos necesitan, pero yo también quiero ofrendar a la iglesia. Entonces empieza un comercio de reliquias y por lo tanto tienen que empezar a gestionar y a decir, bueno, necesitamos santos para muchas cosas porque necesitamos seguir el comercio y necesitamos que la gente nos siga abonando las ofrendas, entonces necesitamos que para los panaderos tal santo, que para las viudas tal santo, que para los que similar como las vírgenes, ¿no? Exacto, lo mismo. Virgen para bueno, todo. Es un poco diferente, pero va por el mismo concepto. Uh-huh. Ahí es donde empieza a pasar desde una veneración, una admiración, si lo queremos llamar de esa forma, a una pseudo adoración a las reliquias y a los santos, que por mala evangelización, porque en la Edad Media eso fue terrible, se empezó a darle un estatus a los santos y a reliquias más grande, diríamos, más importante en algunos lugares que el propio Jesús, el propio Padre, que el propio Espíritu Santo. Eso se fue formando. Tiene que llegar la Reforma, la Contrarreforma, por allá Martín Lutero se emberraca y pone las 95 las tesis y dice, no, esta vaina no tiene que ser así, y es que están las indulgencias. Entonces hay todo un merchandise, hay todo un comercio alrededor de lo que es un proceso que ya venía desde antes de veneración, de ejemplo, de acercamiento a Dios, que es la santidad, y ya se corrompe. Desafortunadamente en la cultura popular quedó ese pensamiento de que los santos son los que nos solucionan todo. Obviamente los santos, Dios les da permisos especiales para manifestarse y ayudar. En mi testimonio personal, en los exorcismos, en las liberaciones, en las sanaciones, en la prosperidad, hay ángeles, arcángeles, los santos, la Virgen, que Dios les da esa potestad de manifestarse. Pero sí, no puedo decir, no puedo excluir de que hayan personas que llegan al fanatismo. Además, fanatismo religioso en todas las religiones, espiritualidades, es que llevan las cosas a extremos. Y ese extremo es muy nocivo. Entonces ahí viene el tratar de evangelizar y decir los santos son importantes, los santos son ejemplos, los santos nos pueden servir en una forma, pero no llegar a la adoración a los santos. Entonces ese es un problema que se fue distorsionando a través del tiempo. Y cuando nosotros profundizamos en la historia de los santos, nos damos cuenta que no es esa visión de que el santo es perfecto en el sentido de que no tiene un mal pensamiento, en el sentido de que no tiene algún defecto, en el sentido de que no comete ningún error. La mayoría han cometido cientos de errores, pero llegan a un momento en que paran y dicen, no, yo no puedo seguir así. Daniel Tres Palacios llega un momento y dice, no, tengo una epifanía, tengo un encuentro con el Señor, siento que yo debo dejar las malas amistades. Entonces le dice a Edwin, mire hermano, usted me está llevando por el mal camino, hágame un favor, usted se retira, ya no quiero esta cosa, ya no quiero la otra. Empieza un proceso de cambio y de transformación. Están oyendo ustedes al Monseñor Andrés Tirado a esta hora en nuestro especial de Halloween cuando hablamos de los santos. Monseñor, me parece interesante que nos cuente en este Día de los Santos, porque sé que hay mucha gente que tiene su santico, que dice, yo le pido al santo del trabajo, al santo de la salud, al santo del dinero, al santo del no sé qué. Pero quiero que usted nos explique, porque aún de pronto no nos queda claro, ¿cómo es que la iglesia decide quién es santo? Porque claro, mucha gente dice, deberían nombrar santo a tal persona. Mucha gente está esperando que a San Gregorio, por ejemplo, ya le dicen San Gregorio, a San Gregorio Hernández lo nombren santo. Pero ¿cómo es ese proceso como tal? ¿Por qué la iglesia se interesa en alguien y dice, mire, hay una persona que murió en 1800, algo, y la vamos a nombrar santo? ¿Cómo es ese proceso, padre, para uno entender cuándo alguien puede llegar a ser santo? Bueno, en la antigüedad, en el cristianismo primitivo, con los mártires y todo este proceso que ellos viven, y traído también del judaísmo, veneran a los santos, a los que han sido mártires, a los que han tenido una vida ejemplar, y celebran
Nosotros en la actualidad, por la parte occidental, celebramos los cumpleaños, pero en los primeros siglos del cristianismo celebraban el día de difuntos, el día en que se moría la persona, porque para ellos la concepción no es que esto se acababa, sino que nacían para la vida eterna. Entonces de ahí empieza todo un proceso de organizar las iglesias locales. En algunos países empezaron a organizar los santorales. Cuando ya la iglesia romana empieza a coger fuerza, y también la iglesia oriental bizantina, empiezan a organizarse, se sientan y dicen, bueno, hagamos una cosa. Está el calendario juliano, está el calendario gregoriano, tenemos unas fiestas para organizar momentos importantes, muchas fueron tomadas del judaísmo, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, bueno, en fin, donde dijeron, mire, estas fiestas se acomodan, son importantes para nosotros porque pues no podemos decir que Jesús no fue judío, no podemos decir que los apóstoles no fueron judíos, entonces vamos a tomar ciertas fiestas, las vamos a integrar en el calendario. Y recordemos que la iglesia fue ama y señora, el imperio romano se desfragmenta, se destruye, y la iglesia romana toma ese vacío y por ende la ley, la justicia, el orden y los calendarios. Entonces dicen, nosotros en el santoral cada día vamos a celebrar ciertas fiestas importantes y las organizan. Entonces Semana Santa, diciembre, Pentecostés, bueno, en fin, las fiestas marianas, y dicen, bueno, hagamos cuentas, sumemos, restemos, dividamos, ¿cuántos santos hay? No, es que hay más de 7,000 santos. Bueno, vamos entonces a organizar los más importantes o tradicionales para celebrarlos cada día. Entonces cada día trae 7, 8, 10, 15 santos. Pero como son más de 100,000, pues no caben. Entonces decidieron organizar, necesitamos un día para que se celebre la fiesta. Es una gran alegría, porque es una fiesta de alegría de todos los santos. 1 de noviembre, fiesta de todos los santos, solemnidad de todos los santos. Entonces ahí va metido todos. Eso se lo craneó, eso lo organizó Bonifacio IV en el siglo VII y Gregorio III en el siglo VIII. Y esa fecha, el 1 de noviembre, se sacan o se sacaba antiguamente las reliquias que estaban en cada iglesia. Cómo homenajear, cómo celebrar la fiesta de todos los santos. ¿Qué quiere decir todos los santos? No solo los oficiales, sino cientos de personas que vivieron en la amistad de Dios, cientos de personas que fueron muy especiales, familiares, seres queridos que están en la presencia del Señor, que han muerto, pasaron ese proceso de purificación y están en la presencia del Señor. Después de organizar esta fiesta y de tener el calendario litúrgico y tener el santoral, la fiesta de todos los santos, dijeron, bueno, nosotros ya tenemos unos santos que recibimos, otros que pues nos dijeron que los pusiéramos, organizamos, hicimos concilio, reunión de obispos, de sacerdotes, bueno, en fin. Necesitamos empezar, así como la iglesia ha empezado a cambiar a través de los siglos, necesitamos un criterio para nosotros decir quién entra y quién no entra, porque es que fulanito porque es rey, que fulanito porque tiene plata, que fulanito porque hizo una buena donación, entonces ya quieren que entrar en el santoral y esa vaina no se puede. Entonces tenemos que ponernos criterios básicos para nosotros decir oficialmente quiénes son los santos de la iglesia. Entonces hablamos de un proceso que es santos generales, que es la fiesta de hoy de todos los santos, y hablamos de los santos oficiales. En ese proceso de los santos oficiales hay 4 niveles. Número 1, el que ha vivido una vida ejemplar y virtuosa. Eso lo cogen y lo esculcan y le investigan hasta la tatarabuela y ven en su vida que pudo haber cometido errores, pero se corrigió y empezó a tener una vida ejemplar para los demás y virtuosa. Virtuosa porque buscó la presencia de Dios, lo espiritual, los sacramentos, la oración, la confesión, el ayuno. A ese grupito de selectos lo vamos a llamar siervos de Dios. Entonces ya empieza a ser como la carrera
hacia llegar a ser santos. Número 2, si vieron que en su vida, aparte de ya llegar en ese nivel número 1 de ser siervos de Dios, de ser ejemplar y virtuosa su vida, vieron que hay algo heroico, hay algo que sobrepasa, hizo algo... ¿Milagros? ¿Lo que llamamos milagros? No, ya vamos para el número 3. Okay. Entonces, heroicos, que dieron su vida por fulano, que hicieron algo que trascendió en la humanidad, entonces los vamos a llamar venerables. Venerables, número 2. Número 3, cuando ya encuentran que hizo un milagro, después de esculcarle, de investigarle, ver que era ejemplar, virtuoso, que hizo actitudes heroicas, hizo un milagro solamente en su vida, llega a llamarse beato, quiere decir cerca de Dios. En ese nivel está el doctor José Gregorio Hernández, que muy posiblemente más adelante lo van a canonizar, lo van a volver santo oficial, en eso está. Y el número 4, milagros después de la muerte. Entonces usted, para llegar al 4.º nivel, ya llamarlo santo oficial, tiene que hacer un milagro después de muerto. Entonces, por ejemplo, yo estoy enfermo, me detectaron cáncer y yo me pongo a hacer la novena al Papa San Juan Pablo II. El hombre se me aparece y me dice: hermano, en un sueño, en una visión, lo voy a sanar. Listo, lo sana, va médicamente, le hacen estudios y encuentran que ya no tiene cáncer. Entonces, ese sería 1 o 2 o 3 milagros de intercesión para llegar a lo santo. Eso es el estatus básico, pero en lo profundo, si lo queremos llamar, del Vaticano, también hay una forma que es legal y es una forma también que es de campaña política. A veces el Vaticano nosotros lo tenemos con un concepto de que es amor, es caridad, es ayuda, es ejemplaridad, pero en la realidad difiere mucho de lo que debería de ser. Y es una organización de poder, es un Estado, y por ende hay unos procesos jurídicos, hay unos procesos legales, y hay algo que se llama la campaña de los santos o el proceso de beatificación y de santificación de los santos. Entonces, si dentro del Vaticano hay un grupo, una comunidad que tiene billullo, que tiene platica, que son hinchas furibundos de un santo, empiezan a gestionar y a reunir toda la investigación, porque es una investigación larga, compleja en la actualidad. Antes de la Edad Media, durante la Edad Media, era más fácil que llamaran a santo a una persona, lo canonizaran, entraran al registro oficial de santos, era más fácil. Había palanca, había platica, bueno, sí se había manifestado, había hecho milagros, bueno, en fin, era más fácil, más live, más fácil llegar. Ahorita es más estructurado, entonces tiene que empezar una campaña donde pues puede demorarse 10 años, 15 años, 20 años, 50 años, 100 años. Vemos que últimamente hay santos que ya llevan 50 años de muerto, 20, 30 años, y ya pues los canonizan. Pero hay santos que llevan 500, 1000 años en proceso, y como no hay nadie que le peladee a ese proceso, que le meta platica, que le meta fortaleza, que le meta estar ahí encima, que eso la mayoría lo hacen las comunidades religiosas, pues lo dejan ahí y dejan el folder por allá perdido y dicen: algún día vamos a ver qué sucedió con eso. Y va pasando los años, y va pasando los años. Hay otros que los meten rápido y le dicen: mire, la Madre Teresa de Calcuta, mire, no, es que necesitamos a fulano y a San Marianito, no necesitamos que nos lo palanquee al doctor José Gregorio. Entonces, ¿qué hay que hacer? No, hay que invertir una platica en la investigación. Bueno, ¿y qué hay que hacer? No, necesitamos un equipo de científicos, necesitamos un equipo de periodistas, necesitamos un equipo de religiosos que se encarguen de estudiar, y eso se va una plata y eso se va un tiempo que se necesita para que llegue a oficialmente a decir el Santo Papa: mire, tenemos al doctor José Gregorio ya como santo oficial.
Monseñor Andrés Tirado, hablando de santos en esta hora, nuestro especial de Halloween. Por ahí he visto comentarios y mucha gente dice, padre, eso de los santos no es como una especie de negocio para la iglesia, para formar como unos ídolos y que la gente dé más ofrendas, compren su merchandising, como un equipo de fútbol, ¿no? Que, llegó un nuevo jugador y empiezan a vender todo lo del jugador, conocer al jugador, la foto con el jugador, visita al jugador. Lo mismo, mucha gente dice, eso es con los santos. Que ahora santo fulano de tal, para que la gente lo visita, le pide, le haga ofrenda, le dé dinero. Mucha gente dice, eso es puro negocio para que la gente tenga más opciones a quién rezarle y a quién darle cosas. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, eso se manejó mucho en la Edad Media. En la actualidad ya no es así, ya es opcional y va mucho en el pensamiento de la persona. Y la mayoría de los que tienen sus testimonios, esa fe, es porque han tenido alguna experiencia. Lo digo personalmente. Por ejemplo, yo estoy construyendo con la congregación el santuario de San Próspero, el primer santuario de progreso material y espiritual aquí en Colombia, y yo tuve una experiencia muy linda con San Próspero, un santo del siglo III, IV, en la cual a través de el estudio que él desarrolla, es un teólogo, pero aparte de una ayuda material que yo necesitaba en varios momentos, que le pedí al Señor, a Dios, que le diera el permiso a San Próspero para que me ayudara a prosperar en varias circunstancias. Me ayudó y me ayuda, y tengo cientos de casos que él ha ayudado, como por ejemplo el doctor José Gregorio, por ejemplo como Santa Marta, por ejemplo muchos santos. Ya viene desde la persona si quiere aportar, si quiere ayudar. En todas las líneas de cristianismo ortodoxo, anglicano, luterano, romano, es opcional. Ya en las iglesias protestantes, evangélicas, cristianas de este tipo, es obligatorio ya el diezmo, lo que quieran ofrendar, la semilla, la ofrenda, bueno, padre, ya es diferente. ¿El cristiano es el que no cree en los santos? Sí, es el que es que hay una cuestión que es muy compleja, porque la teología que ellos manejan descartan toda esa parte de los santos, pero pues el cristianismo primitivo, aún los judíos hablan sobre eso. Es más, Martín Lutero no estaba en contra de los santos, él creía en los santos, creía en el purgatorio, por ejemplo, pero ya al cambiar la teología con Calvino y divergencias en los movimientos evangélicos protestantes, pues fueron cambiando la cosa y dijeron, no, yo no quiero aceptar a los santos, precisamente por lo que se dio en la Edad Media, que fue un comercio, y eso no lo podemos cambiar, eso es una realidad. Pero de ese tiempo a este tiempo ha cambiado mucho. Entonces ya depende, es la persona, de su experiencia personal con los santos. Ok, perfecto. Monseñor, una pregunta. Hoy en el Día de los Santos hacen el milagrito todos los días, así como yo ponía el ejemplo de mi mamá al principio de esta hora, en este especial de Halloween, que mi mamá, yo me acuerdo, cuando yo vivía con mi mamá hace muchos años, mi mamá todas las noches le hacía la oración a San Pancracio, o tenía la estampita y le hacía su rezo. Todos los días hay que orarle al santo para que esté ahí pendiente de nosotros. Hoy en el Día de los Santos es el día en que más hay que hacerlo. ¿Cómo funciona para los creyentes en esto? Ser amigo del santo, orarle todos los días, hacerle su oración, tener su imagen, prenderle una velita. ¿Qué recomienda usted para los creyentes en santos? Bueno, lo primero es esa amistad, ese vínculo con los ángeles, con la Virgen o con los santos. Tiene que empezar a haber un vínculo de amistad, eso hay que desarrollarlo. Y ese vínculo se puede a través de novenas, a través de oración, de prender una velita, de tener la imagen o simplemente hablar con él. Siempre primero pidiéndole al Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que les dé esa autoridad y ese permiso para ayudarnos. Pero también tenemos que cambiar esa imagen de que santo es para que me haga milagros o favores. La amistad que uno tiene con los santos es una amistad más de crecimiento espiritual y de seguir su ejemplo. No simplemente es que yo le pido para que me dé, sino es cómo vivió, cómo fue su vida, cómo la desarrolló.
como un consejero espiritual, si lo queremos llamar de esa forma. Creemos en la comunión de los santos. Jesús habla del reino de los cielos. En la transfiguración aparece Abraham, aparece Elías, entonces Moisés. Entonces tenemos que tener presente que después de este plano terrenal, nuestra fe, lo que creemos es que vamos al reino de los cielos. Es un proceso, no es inmediato, pero que vamos al reino de los cielos, que es una familia grande, que nos acompañamos, nos ayudamos. Así como los demonios y los espíritus bajos tienen sus dominios y tienen sus amistades y tienen sus parceros, nosotros también tenemos nuestros parceros. Pero también tenemos que cambiar esa mentalidad de buscar a Dios solo para favores, o a la Virgen solo para favores, o al santo solo para favores. Tenemos es que mirar cómo fue su vida, cómo caminan espiritualmente y como un asesor espiritual. Yo siempre pongo el ejemplo como asesores espirituales. Y eso está en todas las culturas. Estamos hablando de los judíos, de Mesopotamia, de los budistas, los hinduistas, los taoístas, los chinos, los japoneses, los africanos, los egipcios, tenían sus guías espirituales, lo queremos llamar de esa forma. Ahora nosotros pues tenemos también, porque creemos de que cuando desencarnamos no es que se termine todo, sino al contrario, empieza un caminar espiritual. Y qué bueno tener unos parceros, unos amigos que nos acompañen, que nos guíen. Por ejemplo, el ángel de la guarda, que a veces lo dejamos muy solitario por allá perdido, y a veces nos pueden ayudar, no simplemente a hacer milagros, sino guiarnos espiritualmente. Ese es el objetivo. Monseñor, ¿hay un dato exacto de cuántos santos tiene la Iglesia en este momento, la Iglesia Católica? Oficialmente más de 7.000. Sí, más de 7.000 santos. Así como decía yo, santos para todo, para lo que uno se le ocurra hay santo. Lo que pasa es que también hay que mirar que la vida de santo tiene mucho que ver con lo que Dios le va a permitir cuando él ya esté en la presencia de Dios. Hablemos del doctor José Gregorio. ¿Él qué fue? Él fue médico. Sí. Y fue un médico muy entregado a todos. Él no se negaba. Más el último día que vino un carro que había ahí, lo cogió y lo atropelló y lo levantó, venía de hacer una obra de caridad, de visitar a un enfermo. Entonces Dios les permite ese carisma desarrollarlo. Entonces le dice, bueno, hermano, ¿usted le gusta ir a visitar enfermos? Bueno, vaya allá, hermano, y empiece a ayudar a la gente. Le dice, sí, señora, allá voy. Entonces ahí viene como la concepción de que tal santo para tal cosa. Muy bien, pues los santos, mire, una charla interesante con el padre. Cada quien decide, yo siempre he dicho, si usted quiere rezarle a su santico, prenderle la velita, hacerle su oración, cargar su estampita, eso va en cada quien. Hay que respetar las creencias desde que no le hagamos daño a nadie. Es totalmente válido. Si usted le quiere atribuir que le salió el trabajito, que le consiguió novia, que se casó, que se recuperó gracias al santo, es su fe, es su creencia. Demostrarlo, muy difícil, pero pues usted puede creer en lo que usted desee. Bueno, pues monseñor, mire, se nos fue rápido esta charla hoy en el Día de los Santos, un día muy interesante. Valía la pena la explicación de esto de los santos, de dónde viene, cómo es que la Iglesia nombra a alguien santo. Y acá me preguntaban, ¿hay algún santo colombiano? Hay varios santos colombianos. La monjita esta que, ¿cómo se llamaba? Hace poco... ¿Laura? Laura. Laura Uh-huh. es santa, ¿cierto? Sí, la madre Laura, eso fue hace poco. Sí, sí, eso es hace poco. Creo que fue Francisco el que la promulgó. La madre Laura, bueno, mire, varios santos colombianos. ¿Quién creyera que uno dice, no, pero colombiano, qué santo por ahí? Pues mire, sí, yo me acuerdo de la madre Laura, eso fue hace poquito, que decían que la volvieron santa. Bueno, pues, monseñor, quiero agradecerle bastante por esta charlita en este especial de Halloween. Darle las gracias, la gente que lo quiere ubicar a usted para todos estos temas espirituales, de liberaciones, ¿en dónde lo pueden contactar? Bueno, para sanación, liberación, prosperidad, si necesitan un sacachukis profesional en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, ¿qué más? En todas las plataformas, ahí en San Google, escriben Monseñor Andrés Tirado, sacachukis profesional, y con mucho gusto. Quiero hacer una invitación, Daniel, si me lo permite. Por favor, adelante.
Estamos muy felices, muy contentos, porque un proyecto de 5 años ya sale a la luz, que es la película Besos Negros, que ya estuvimos hablando con Dani hace unos días. El fin de semana pasado usted tuvo como el lanzamiento, como la premier, ¿no? Sí, señor, eso fue en Atlantis, fue muy emocionante porque verse uno actuando, pues eso es genial, pero más que todo, no solo interpretando otro papel, sino el papel de uno de la vida cotidiana, porque es una película documental muy bien organizada, donde hay 3 historias muy conmovedoras, y bueno, hay un caso de brujería que yo ayudé, gracias al Señor, a que saliera adelante esta mujer, una gran mujer, que saliera adelante, y también se ve la parte humana, mi familia, se ve la congregación, se ven cosas muy bonitas en esta película. Me llegó al alma cómo la trabajaron, cómo la hicieron, 5 años luchándola, es un sello independiente, y mañana vamos a tener un conversatorio a las 7:30 de la noche, están cordialmente invitados en la Cinemateca, en la sala 3 vamos a estar, se hace la presentación, se proyecta la película y vamos a hacer un conversatorio con Alejandro Naranjo, el director, Gladys, que es una de las protagonistas, que también vivió esa experiencia de la brujería y cómo gracias al Señor salió adelante. Y pues es una historia muy bien contada, muy bonita, y para que conozcan un poco también la vida de los que somos sacachukis, que no es solo estar rezando y solo estar en ayuno y solo en las cosas de piedad, sino también tenemos una vida en familia, una vida muy normal, pero que buscamos lo espiritual. Entonces, la invitación es en la Cinemateca, en la sala 3, mañana a las 7:30 de la noche para un conversatorio y que puedan ver la película de Besos Negros, donde actúa y donde es la vida del Monseñor Andrés Tirado. Pues, Monseñor, ojalá lo acompañe mañana mucha gente, 7:30 de la noche, Cinemateca, allá van a conocer al padre, al director, al elenco de esta película Besos Negros. Pues, Monseñor, muchísimas gracias nuevamente y que siga siendo exitoso en Sacachukis y ahora en la actuación. Claro que sí, ahí vamos a ver si la próxima la hacemos con el cartel, los Sacachukis del cartel, vamos a ver. No, ahí ponemos a actuar a Edwin y a todos los demás. Como nos toca que nos toquen, pero en Pandillas, Guerra y Paz. Bueno, Monseñor, le mando un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, Dani, el Señor me lo bendiga, a Edwin y a todos. Muchas bendiciones, muchos éxitos hoy en este día tan especial. Reconciliémonos con el ángel de la guarda, con nuestros santos. ¿Quién quita que nos puedan ayudar y podamos crecer espiritualmente? Que así sea, Monseñor. Una feliz noche para usted, para su familia, y nosotros vamos a hacer una pausa en este especial de Halloween, unos minuticos, porque, Pulpo, entramos a la hora que 35.